estratégico que se desarrolló durante el siglo XIX y parte del siglo XX que dio éxitos en Inglaterra se denominó experimento inglés. El experimento inglés es el proceso de desarrollo empresarial de Inglaterra. Las variables del experimento fueron las siguientes. Políticas económicas. La burguesía tenía en sus manos el poder, desarrollando el liberalismo. Este consistía en la no intervención del Estado en la vida social, cultural y económica, desarrollando un sistema económico llamado el libre cambio, donde regía la acción de la oferta y la demanda sobre la economía, denominada esta acción como mano invisible. También otra política económica que se surgió fue el fortalecimiento del mercantilismo, es decir, el desarrollo del comercio y la exportación. El incremento de ingreso per cápita. El incremento en el ingreso per cápita es debido al aumento de la población, al no ser interrumpida por epidemias o hambrunas, dependiendo de la producción de alimentos, dándose un incremento económico sin precedentes, invirtiendo estas ganancias en las industrias. La relación industria-ahorro. El crecimiento de los ahorros en Inglaterra y la facilidad en la que estos ahorros se usó para la industria hizo posible una gran recolección de ganancias por el ingenio que se basaba del comercio. El fortalecimiento naval. La principal armada naval del mundo era la inglesa. Por esto poseía colonias en cada uno de los 5 continentes del mundo, logrando un alcance global. Los procesos de colonización. Inglaterra tenía muchas colonias, como Canadá, las 13 colonias de Estados Unidos, India, Australia, las Islas Malvinas, de donde se extraía la materia prima y fortalecía el mercado interno al comercializar sus productos en sus colonias. El papel de la banca permitió la inversión y el desarrollo de las industrias, al poder sacar préstamos a largo plazo con una baja tasa de interés. La distribución geográfica de las ciudades. La mayoría se desarrollaban a orillas de los ríos, armando así las ciudades y los centros portuarios. La logística del transporte. La utilización de elementos como el hierro y el acero permitieron la construcción de transportes como el barco, las carreteras y el ferrocarril. Para saber todo el proceso estratégico de Inglaterra, Europa no poseía esas características estratégicas que le hubiese permitido el éxito durante la emulación del experimento inglés. Inglaterra poseía unas bases estratégicas que Europa carecía de estas. Esta fase se denomina la emulación del experimento inglés, siendo este el proceso de desarrollo empresarial de Inglaterra. Las características son las siguientes. Primero, encontramos el espacio geográfico. Europa era un continente con grandes extensiones de tierra, con baja densidad de población. Por el contrario, Inglaterra se caracterizaba por ser un pequeño territorio con alta densidad de población. Más adelante se encuentra la agremiación de los artesanos. Europa se caracterizaba ya que los artesanos estaban agrupados y eran competencia contra las industrias fabriles. En cambio, en Inglaterra no hubo agremiación de artesanos, sino artesanos tradicionales, dejando así el camino libre a las industrias. Otra característica más es la ubicación geográfica y los medios de transporte. En Inglaterra, ninguna población se encontraba a más de 60 kilómetros de la costa o alguna vía navegable. Esto hacía que se economizaran costos, debido a la reducción de tiempo y el poco uso del transporte, por la cercanía de los lugares. Pero en Europa, las poblaciones de los continentes estaban comunicadas por incipientes vías carreteables que eran muy poco atractivas durante inviernos y lluvias, y también tenían carencia de transporte. Adicionalmente, están las políticas económicas. En Europa predominaba el feudalismo, donde la economía era basada por la obtención de riqueza de la tierra. Por otro lado, Inglaterra, su riqueza se obtenía de los ingresos de las industrias, donde los burgueses eran los únicos que poseían los medios de producción. Asimismo, se presentó el librecambismo. En Inglaterra, la burguesía tenía en sus manos el poder político,
lo que permitió consolidarse el liberalismo. Este consistía en la no intervención del Estado en la vida económica, social y cultural, desarrollando un sistema económico llamado librecambismo, donde regía la acción de la oferta y la demanda, también llamado así como la acción de la mano invisible. Por el contrario, en Europa la economía estaba regida por el estatismo, es decir, el Estado intervenía en todas las actividades del país. Encontramos también la monarquía absoluta. Tengamos muy en claro que en Europa existía un régimen de monarquía absoluta, donde el único que tenía el poder era el rey, pues el consumo de la economía era solo del rey y de la monarquía. En cambio, en Inglaterra la monarquía absoluta se había abolido hace muchos siglos. En ese entonces gobernaba el régimen de la monarquía parlamentaria. Por consiguiente, Inglaterra manejaba mercado interno y externo bien consolidado y era la principal exportadora del mundo. En cambio, Europa no tenía mercados consolidados. Las economías eran locales e internos y por la gran falta de comunicación no había intercambio de productos. Europa tenía su inversión en activos fijos, donde se invertía el dinero y los ahorros en tierras o en edificaciones, en donde se sacaba pocas ganancias económicas. En cuanto a Inglaterra, sacaban el mayor provecho de sus recursos de capital por medio del trabajo en las industrias. En cuanto a los créditos bancarios, en Inglaterra los bancos prestaban créditos a largo plazo con baja tasa de interés. Por el contrario, en Europa los préstamos eran a corto plazo y a alta tasa de interés. Al ver que en Europa no funcionó la emulación del experimento inglés, es decir, el proceso de desarrollo empresarial en Inglaterra, se reformuló unas nuevas estrategias para mejorar así su economía. Fase 2. El proceso de industrialización tuvo varios factores, algunos de los cuales se ampliarían en el apartado de los cambios. Podemos afirmar que básicamente fueron: el apoyo del Estado para superar la amenaza británica y de los otros países en industrialización. Esto implicó una legislación proteccionista con altas tasas aduaneras que se generalizó en Europa desde 1868. Los mercados nacionales más amplios, gracias al progreso de los transportes, el ferrocarril y la navegación a vapor, y las comunicaciones, el correo y el telégrafo. La expansión del ferrocarril y de la industria textil, que tiraron con su demanda de las industrias siderúrgica, química y de maquinaria. Los recursos naturales, el hierro en Francia y Suecia, y de energía, el carbón en Alemania y Bélgica. En general, donde se unieron a la vez carbón e hierro, la revolución industrial fue más temprana y rápida. La creciente población que daba a la vez mano de obra y un mercado de alto nivel adquisitivo. La imitación del modelo británico y el impacto de la competencia de este país, que forzó a muchos empresarios a adoptar las nuevas tecnologías y sistemas de producción. La aplicación inmediata de las nuevas tecnologías, mientras en Gran Bretaña muchas máquinas obsoletas seguían siendo utilizadas. En los otros países, en cambio, se introducían los últimos modelos más competitivos. Este fue un factor esencial para que varios países alcanzaran a Gran Bretaña hacia 1900, como evidencia el caso de Alemania. La desaparición de los gremios del antiguo régimen que impedían la libre competencia y protegían a grandes grupos de artesanos. Esto fue un fenómeno político-social. Solo cuando logró el poder político, la burguesía consiguió prohibir los gremios, pero estos ya estaban en decadencia a finales del siglo XVIII.
por las medidas de los gobiernos ilustrados y la competencia de la industria capitalista en sus dos formas, la doméstica y de la fábrica. Explotación de materias primas. Europa se dedicó a explotar sus materias primas y recursos naturales, siendo así proveedora de Inglaterra. También la construcción de ferrocarriles, gracias a los cambios de la tecnología por medio de la innovación al transformar el hierro en acero. Las políticas proteccionistas. Europa, por medio de aranceles de todo tipo, que frenó el desarrollo del contenido al llevar la mercancía de una provincia a otra. Gran multitud de sistemas de monopolios industriales y comerciales que creaban a la alta burguesía una situación privilegiada, no solo en el mercado exterior, sino también en el interior. Por último, la homogeneización de las partes de la primera industria que se homogenizaron fue la industria pesada y todas las empresas satélites que se organizaban a su alrededor. Todo empezó por el uso de los ferrocarriles. A continuación explicaré la introducción sobre la revolución industrial en los países de Francia, Bélgica y Alemania. Bélgica. El Estado construía infraestructura de ferrocarriles. El Estado concedió préstamos a bajo interés, construyó ferrocarriles y contrató obreros británicos para aprender. Influyeron mucho los métodos y técnicas británicas, como los recursos de carbón, industria textil, trabajadores experimentados. Se presentaron los préstamos a manos del Estado. El Estado concedió préstamos a bajo interés, construyó ferrocarriles y contrató obreros británicos para aprender. Alemania. Dividida en pequeños estados, Rusia el más importante. La sociedad estaba dominada por la nobleza feudal. Para conseguir la industrialización era preciso transformar la sociedad. Se consiguió cuando Napoleón extendió las ideas de la Revolución Francesa. En el siglo XIX se unen cuatro factores. Primero, burguesía escasa en número pero dinámica. Segundo, Rusia intenta imponerse al resto. Tercero, influencia de la Revolución Francesa. Cuarto, influencia de la Revolución Industrial Británica. En este contexto se forma el Zollverein, donde se eliminan las aduanas. Francia. País avanzado, rico, en desarrollo con manufacturas y comercio, pero posee una sociedad dominada por terratenientes y monarquía absoluta que impedía el cambio, así que la población trabajaba en el campo y producía la mayor parte de lo que consumía. Nobleza propietaria de las tierras, aumentaba los impuestos antes de invertir su dinero. La monarquía empleaba sus ingresos en el ejército y lujo de la corte.